Estandartes de Grifonia capítulo 7, la guarida de la araña. Lady Elaine era una grifona aterradora en presencia de ella. El miedo que sentí de pie frente a ella no era el mismo que sentí frente al corpulento guerrero que atacó a Blackwater. No, de hecho, la dama era una grifona mucho más diminuta que la mayoría de las que había visto, su cuerpo parecía aún más pequeño cuando estaba sentada detrás del gigantesco escritorio ornamentado que dominaba el estudio. En cambio, el miedo frío que sentí vino de la forma en que Elaine se sostenía. Tenía el aura de una espada apenas velada. Sus ojos eran agudos y escrutadores, buscando cualquier debilidad mientras se sentaba remilgada y apropiada en el escritorio. Lady Elaine era el tipo de grif que te prometía el mundo y, sin embargo, al mismo tiempo te clavaba un cuchillo en las entrañas. Tuve la sensación de que acababa de entrar en la guarida de un depredador, que mi destino estaba sellado tan pronto como la puerta se cerró detrás de mí. El terror se deslizó lentamente por mi columna vertebral, como si una enorme araña estuviera arrastrándose sobre mí. Pero eso era imposible, por supuesto. La única araña en la habitación estaba sentada detrás del escritorio. Los rayos del sol poniente detrás de Lady Elaine sirvieron para enmarcar las plumas blancas de su rostro en sombras, solo añadiéndose a la presencia siniestra que parecía deleitar a Elaine. La declaración inicial con la que me saludó quedó suspendida en el aire. Elaine se sentó a juzgarme con una expresión velada, esperando ver cuál sería mi próximo movimiento. Mi respuesta quedó atrapada en mi garganta cuando la proverbial espada colgaba sobre mi cabeza. Me quedé allí como una estatua en la habitación, silencioso e incómodo. Al ver mi falta de respuesta, Lady Elaine habló bruscamente. Veo que ahí has perdido la lengua, Geralt. Es una pena que haya estado tan suelto antes, de lo contrario, podríamos haber sido presentados en mejores términos. Elaine lanzó una navaja en sus garras y apuntó la hoja pequeña hacia mí mientras continuaba. A pesar de estar casi en el extremo opuesto de la habitación de ella, me encontré dando un paso involuntario hacia atrás. Todo lo que tenías que hacer a tu llegada era presentarte cortésmente, luego congraciarte con algunos miembros de la corte y encontrar tu equilibrio. Como mínimo, esperaba que te escabulleras en silencio después de realizar las necesidades básicas de la etiqueta cortesana. El cuchillo se estrelló contra la costosa madera, la ráfaga de aire desplazó las ordenadas pilas de papel y arruinó la perfecta organización de su escritorio. Con el ceño fruncido, Elaine los devolvió a su lugar correcto mientras hablaba. Pero eso no es lo que hiciste ahora, ¿verdad? Recuerdo claramente que me informaron que lo primero que hiciste después de hablar con mi hermano fue ir por ahí difundiendo las verdades más dañinas que conocías. Y solo entonces, después de haber envenenado el aire de la corte con tus palabras, te marchaste. Todo en el lapso de unos pocos minutos. Elaine se inclinó hacia adelante expectante. Y eso me deja con una sola pregunta candente, Geralt. ¿Por qué? Lo siento, me pareció una buena idea en ese momento. Pasé mis garras por mis plumas avergonzada. Sentí que estaba llamando demasiado la atención sobre mí mismo parado allí solo, así que me uní a la conversación más cercana. Pensé que iba bien al principio, simplemente escuchando todo lo que decían. Solo comenzó a ir cuesta abajo una vez que me hicieron una pregunta. No tenía idea de qué decir, así que solo les dije quién soy. ¿Qué más se suponía que debía hacer? Esa respuesta pareció enojar significativamente a Elaine, y su tono se volvió más agresivo. Cambiar. Esquivar. Esas son habilidades fundamentales que esperaría de cualquier grifo de alas plateadas con el que me cruce. No eres el primer noble al que se le hace una pregunta para la que no tenía respuesta y no serás el último. Hay formas de evadir preguntas cuando se desea, o de hacer girar cualquier declaración sobre quien la dijo. No hagas excusas tan débiles y te quejes de que alguien te desafió y perdiste. Elaine se inclinó sobre el escritorio y sus alas se extendieron hacia un lado con furia. Silas me dijo que fuiste educado. Esperaba que hubieras aprendido al menos el mínimo de estrategias de la corte de tu tutor, y cuándo mantener la boca cerrada. Esperaba al menos un mínimo de competencia social e ingenio de ti. Elaine apretó las garras y respiró hondo para recuperar su fría compostura. Sé que mi hermano puede actuar bastante infantil, pero he visto chicas genuinas navegar por la cancha con mayor gracia que tú. ¿Qué tipo de educación recibiste que la gracia y la etiqueta fueron tan ignoradas? ¿Tuviste uno, o fue solo una estratagema para ganarte el favor de él? Me molestó esa insinuación. No tenía idea de la política medieval, pero sentí que Elaine estaba haciendo de esto un problema mucho mayor de lo que era. Claro, había dañado su posición y la de Silas, pero había paralizado la mía.
Y estaba dispuesto a aceptar que sabía más sobre tecnología que la mayoría de los miembros de la corte juntos. Sabía que no era tonto y tenía una buena cabeza sobre mis hombros. Solo necesitaba encontrar una manera de demostrárselo. Mirando alrededor de la habitación, vi un tablero de ajedrez sobre una mesa auxiliar. Las piezas estaban bien pulidas, pero las muescas y los rasguños indicaban que era algo que Elaine usaba con frecuencia. Objetivo identificado. Estaba más que familiarizado con el ajedrez. Había algo que podía usar para probarme a mí mismo, ya que Elaine obviamente apreciaba el juego. Mi educación se centró más en el mundo físico y sus leyes que en el desordenado campo de batalla de la política. Puede que sea un novato en la mayoría de los juegos que juegas allí, pero sé cómo jugar uno de ellos. Ajedrez específicamente. Quizás podamos continuar esta conversación durante un partido. Eso pareció sorprender a la araña. Hizo una pausa por un momento, y prácticamente pude ver el ábaco ejecutando el cálculo en su cabeza. Sin embargo, Elaine llegó a una conclusión y dio su respuesta cautelosa. Muy bien entonces, Geralt. Tal vez te he reprendido lo suficiente por tu ignorancia e incompetencia, y un juego conduciría a una conversación más productiva a medida que continuamos. Asentí con satisfacción. Una pequeña victoria para mí allí, ahora solo necesitaba jugar como si mi vida dependiera de ello. Y a menos que pudiera impresionarla, podría hacerlo. Los dos nos sentamos en el tablero de ajedrez. Hacía tiempo que no jugaba, pero confiaba en que sería capaz de dar un buen espectáculo. Por lo menos, esperaba que al menos sería capaz de defenderme de ella. Elaine reclamó las piezas negras, dejándome a mí para ocupar el asiento detrás del rey blanco. No había pensado que ella estaría dispuesta a renunciar a la iniciativa del partido, pero cuando le pregunté al respecto, me hizo señas y me ordenó que comenzara. Cuando hice mi apertura, Elaine reanudó la conversación. Por todo lo que he visto hasta ahora, ciertamente no naciste en ninguna familia noble. Y tú tampoco eres un guerrero. Tu cara es demasiado suave para eso, y no te comportas de la misma manera que lo haría un combatiente habilidoso. Eso te deja un poco como un grifo misterioso y a mí con preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Pregunté preocupada. Había pocas posibilidades de que pudiera evitar revelar mis orígenes sobrenaturales si Elaine descubría esa línea de investigación. Preguntas sobre su capacidad política. La mayoría de los grifones, cuando hacen su presentación, intentan desaparecer por completo hasta que puedan encontrar un lugar para aprovechar sus propios conocimientos y habilidades para congraciarse y construir aliados. Eso es virtualmente lo contrario de lo que has hecho. Uno de mis caballeros pereció cuando Elaine contrarrestó mi avance. Cuando haces parecer que eres incompetente y, sin embargo, un nombramiento repentino, haces parecer que la decisión de colocarte apresuradamente en el asiento del feudo hace que parezca que estamos tratando deliberadamente de desairar al destinatario original. Puede ver cómo eso se refleja en nosotros y hace que la vida de mi hermano y la mía sea mucho más desafiante. Usted no es el problema aquí, son las respuestas del resto las que importan. Esa fue una verdad desafortunada. Mirando hacia atrás, pude ver de dónde venía Elaine. En lo que respecta al resto del mundo, yo era un grifo que había aparecido de la nada y de repente había sido elevado a un papel importante. Cada movimiento que hice no sería juzgado por mi propio mérito, sino que sería juzgado para ver la calidad de las decisiones que tomarían los gobernantes de la ciudad-estado. Lo siento, Lady Elaine. No estaba tratando de hacerte daño a ti o a tu hermano en la corte. Simplemente no pensé en lo que estaba diciendo, ofrecí una disculpa mientras trataba de proteger a mi reina de los alfiles escondidos en la parte de atrás. A Elaine parecía encantarle ocultar sus ataques lo más lejos posible del foco. Elaine asintió en reconocimiento antes de continuar. Al menos no eras nadie antes de llegar y, como tal, sospecho que solo serás un tema de conversación durante unos días antes de que algo más ocupe el interés del resto de los nobles. Afortunadamente para ti, el sur del reino está más distante de Grifenhem en este momento, y no veo que el impacto de tu error llegue hasta las laderas de las montañas. Por otro lado, si desea volver a la política más amplia, necesitará un grupo de aliados a su espalda o una posición más potente para limpiar fácilmente la mancha de su reputación. Preferiblemente ambos. Levanté la vista de matar a los caballeros de Elaine para asimilar lo que estaba diciendo. Parecía que Elaine estaba realmente interesada en ayudarme aquí. Por lo que pude ver, el consejo era sensato y me lo aprendí de memoria. No estaba seguro de cómo iba a reunir aliados, pero ya me había encaminado para elevarme.
Compartí mi propuesta con Elaine. ¿Quieres convertir Blackwood en una nueva ciudad comercial? Veo. Puede que sea necesario, pero hacerlo te traerá una serie de dificultades. Administrar un pueblo es un asunto mucho más complejo que un pueblo, y me pregunto si tendrás éxito en eso. Elaine comentó mientras movía una torre desde el otro lado del tablero para apoderarse de mi reina. La torre pereció como resultado, pero fue un duro golpe para mí. Tal vez, pero hacerlo me da acceso a una base de recursos mucho más grande que me permitirá trabajar en todos los proyectos que tengo en mente. La era del caos acaba de terminar, y creo que ahora es el momento de iniciar una nueva era más allá de todo lo que el mundo ha visto hasta ahora. Un renacimiento, por así decirlo. Eso despertó su interés y discutimos durante un rato las diversas industrias potenciales que pretendía establecer en Blackwood. Si bien es posible que no conozca los detalles de todos los miles de inventos que conducen a la era moderna, estaba armado con el valor de la retrospectiva para conocer los conceptos generales que hicieron progresar a la sociedad. Y sabía que tenía las habilidades para tratar de recrear algunos de los técnicos yo mismo. Era más fácil conducir hacia el futuro cuando en realidad habías podido vivir en él. El tablero de ajedrez comenzaba a quedar bastante vacío. Incluso en esta etapa del juego, todavía me aferraba a una posibilidad de victoria. Sin embargo, la conversación volvió a la política y la naturaleza de mi nombramiento. Mi hermano es tonto y un niño a veces, pero puede ser un buen juez de carácter. No creo que te tomara como lo hizo si fueras una pobre excusa para un grifo. También está el hecho de que su nombramiento no fue la peor opción entre las otras opciones que competían por el pueblo. De hecho, fue un desafío para mí encontrar a alguien que fuera a la vez leal y competente. Volviendo a su actitud anterior, Elaine emitió una dura advertencia. Ni siquiera te estaría hablando de estos detalles, si no estuviera convencido de que tus acciones fueron impulsadas por pura incompetencia en lugar de rencor. Si bien no estábamos entusiasmados con los competidores de Blackwood, no es recomendable difundir esa información. Como mínimo, tu falta de conexiones con el resto del reino se sostiene, ya que no pude encontrar a ningún miembro de ninguna casa que falte y coincida con tu descripción. Sin embargo, no te equivoques, todavía no eres de confianza. Aquí Elaine le dio una propina a mi rey. Mate. Aparentemente no eras tan bueno como pensabas. Sin embargo, jugaste un juego bastante decente allí, King Geralt. Maldita sea. Supuse que debería haber esperado este resultado. Elaine era una oponente inteligente y habilidosa, como tenía que ser para manipular la corte tan bien como lo había hecho. No te ganaste nombres como la araña de Gryffindor sin una mente aguda. Creo que es un buen punto para terminar nuestra charla amistosa aquí. Intenta y abstente de atacar la reputación de tus benefactores en el futuro. Ahora, Geralt, ¿no habíamos repasado esto ya? Elaine no necesitaba seguir insistiendo en mi único error político hasta el momento. Cometí un error honesto, solo soy un hombre, me detuve. Grifón después de todo. Ya me he disculpado y prometo tratar de hacerlo mejor. Miré para ver si Elaine había notado mi desliz, pero no pude leer nada en su rostro. Maldita sea, habría sido una excelente jugadora de póker. La única reacción a mi declaración fue que ella reorganizó las piezas cuidadosamente en el tablero. Con ese claro despido me puse de pie y me dirigí hacia la puerta. Cuando la abrí para partir, Elaine me dio un último mensaje de despedida. Un último punto. Tengo muy buenos ojos, así que cuida tu espalda. Si siento que seguirás haciéndonos más daño, es posible que encuentres un cuchillo en él. Esto no es una amenaza, sino una advertencia. Espero que puedas demostrar tu valía para nuestra causa con tus acciones futuras y permanecer leal a esta ciudad. Buenos días, caballero Geralt. Una vez fuera del estudio, respiré hondo. Eso fue lo más estresante por lo que jamás había pasado. Al menos sentí que había establecido suficiente valor como para no ser depuesto en este momento. Lord Silas podría haber sido impulsivo e infantil, pero al menos era lo suficientemente agradable para hablar. Su hermana no lo era. No había duda en mi mente de que la amenaza que ella ofreció al final era muy real. Ella había expresado interés en mis esfuerzos, pero eso no podía ser el final. No tenía dudas de que Elaine tenía otro ángulo en juego aquí, y sentí que yo era solo un peón que había demostrado que valía la pena mantenerlo en este momento. O tal vez para ser sacrificado por un premio mayor. En cualquier caso, había sobrevivido un día más. No podía esperar para salir de esta maldita ciudad. Lo mejor es tratar de ocuparme del resto de mis objetivos lo antes posible. Mi mente decidió, me dirigí a la tesorería para finalmente recoger mi dinero.
Silas demostraría ser bastante generoso en lo que respecta a su moneda, o al menos valoraría la seguridad lo suficiente como para hacer que los pagos fueran apetecibles. El tesorero era el grifo de mayor edad que había visto hasta ese momento, pero se movían sorprendentemente rápido para su edad, apilando plata en sus balanzas mientras pesaban el premio. Después de medir todas las monedas, tenía preparado un pequeño y encantador paquete de estímulo para pagar algunos de los costos iniciales de construcción. Mi bolsa ya no estaría dominada por monedas de cobre aburridas, ahora tenía una bolsa llena a reventar con plata reluciente. La nueva riqueza hizo mucho para poner un resorte en mi paso cuando regresé a mis aposentos. Entonces, eres el nuevo caballero de Blackwall. Miré hacia la nueva voz que interrumpió mis pensamientos en el pasillo vacío. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no había nadie más cerca. Sin guardias, sin personal, sin nobleza errante. Saliendo de las sombras, emergió un grifo con plumas de carbón. Me he estado preguntando dónde has estado las últimas horas. Visité tu habitación, pero estabas ausente. Lo siento, estaba ocupado en otra parte. ¿Estás aquí para ver al último tonto ocupando los chismes de la corte? Pregunté vacilante. A pesar de la presentación amenazante, parecía interesado en la conversación al menos. Este era un verdadero guerrero frente a mí, la tensión se mantenía como un resorte enroscado en cada movimiento. Esto pareció divertirlo por alguna razón, y esbozó una sonrisa sombría que estiró las cicatrices en su rostro. Ja. Yo no me preocuparía tanto por ellos. Ciertamente no me molesto con lo que tienen que decir. La mayoría de los grifones que residen en esta ciudad y se pasean por la corte están más preocupados por su propia apariencia y los chismes sin sentido que por enfrentarse a algo de importancia real. Para enfatizar su punto, sacó su espada. Una espada larga y brillante, su hoja cubierta con runas de todos los colores. A diferencia de las armas más ornamentadas que lucían los otros nobles, esta arma eliminó cualquier adorno o decoración para un diseño más espartano. El único objetivo por el que había trabajado su creador era si mataría. Ahora esto es lo que importa ahí fuera. Ningún vestido o capa cara detendrá a un demonio, no producirá cosechas. Todo lo que hace es dejar que el que lo lleva le diga al mundo que no sabe nada de las dificultades. Suave y débil, me pregunto si las cosas se habrían vuelto tan malas si nos hubiéramos mantenido más fuertes contra el mundo y sus dificultades. Apartó sus ojos de admiración del arma y la devolvió a su lugar. No me gusta recibir consejos de esos llorones aduladores. Es mucho mejor tomar la medida de un grif yo mismo. El guerrero bloqueó el pasillo frente a mí. Entonces dime Geralt, ¿qué tipo de grifo eres entonces? ¿Qué tenía de impresionante este don nadie que Silas sintiera la necesidad de hacerte caballero? Le transmití la versión abreviada de mis hazañas hasta donde parecía estar haciéndolo tan a menudo recientemente. Luego le conté mis planes para convertir mi pequeño pueblo en un pueblo y todos los proyectos y expansiones que tenía en mente. El grif misterioso parecía bastante interesado en lo que tenía que decir. Te diré una cosa, dijeron pensativamente, tengo algunos grifos que estarían dispuestos a mudarse allí, si puedes prometerles su seguridad. En mi opinión, al sur le vendría bien una garra guía fuerte. Esa fue una gran noticia para mí. La parte más difícil que pude ver con mi esquema fue descubrir cómo animar a la gente a mudarse a mi pueblo de todas las innumerables aldeas que había. Tener a alguien difundiendo la palabra haría maravillas con ese fin. También puedo ofrecerle un préstamo, si siente que necesita algo de oro. Creo que estaré bien en este momento, dije, haciendo tintinear el monedero que acababa de llenar. Me acaban de pagar por una gran cantidad de recompensas, y espero que vengan más del mercado después de vender todo el equipo sobrante despojado de los bandidos. Su rostro se agrió un poco ante eso, antes de recuperar su sonrisa habitual. Entonces, un líder prudente, hábil en las finanzas y la batalla. Espero ver una gran ciudad construida allí pronto. Tal vez incluso venga y te haga una visita. Creo que no sé quién eres. Realmente no puedo prepararme para un invitado si no sé su nombre, ¿verdad? Le pregunté al noble misterioso. Ah, qué grosero de mi parte. El grifo misterioso se inclinó en una rígida reverencia. El nombre es Lord Leon. Maestro de la ciudad de Basterberg. El guardián del oeste. Caballero Geralt, de Blackwall. Pero supongo que ya la conocías. León dejó escapar una risa breve. Supongo que lo hice. Muy bien Geralt, seguro que volveremos a hablar. Te dejaré seguir tu camino ahora, esta ha sido una conversación interesante.
Elaine observó cómo se cerraba la puerta de su estudio y dejó escapar un suspiro de cansancio. El encuentro había ido mejor de lo que Elaine había previsto. Él no estaba intentando activamente sabotearla a ella y a Silas al menos. A menos que Geralt fuera el mejor actor que jamás había conocido, era demasiado tonto para poder disfrazar algo así. Inteligente, pero inexperto. Pero había algo sospechoso en Geralt. Su lenguaje corporal tenía algunos elementos extraños, y una vez allí se había referido a sí mismo como un hombre. Sea lo que sea eso. Se corrigió a sí mismo, pero eso solo hizo que el desliz fuera aún más obvio. Eso fue profundamente preocupante. Elaine había oído historias de criaturas que podían vestir la piel de otra. Dos tipos, de hecho. Los demonios ladrones de cuerpos que ahuecaban la carne de su víctima y los movían como títeres en busca de otra víctima. El otro vino de una fuente mucho más antigua. Uno de los libros que sobrevivieron de épocas pasadas hablaba de un encuentro con una criatura insecto capaz de retorcer su carne con magia para parecer un amigo. ¿Geralt era uno de ellos? Habían sido depositados desde lejos por los vientos del caos, eso lo sabía. ¿Pero qué tan lejos fueron arrojados? Aunque eso podría esperar hasta más tarde. Geralt quería construir un pueblo, conseguiría un pueblo. Elaine estaba segura de que podría encontrar algunos grifos dispuestos a establecerse en el bosque del flujo de grifos que abandonaban la ciudad superpoblada. Elaine, por supuesto, enviaría a algunos de sus agentes para acompañarlos y establecerse entre la población. Bien hecho, Geralt ni siquiera se daría cuenta de las cuerdas que se enrollaban a su alrededor, atando más a Grifenheim. Desde la pérdida de Eirynholm, habían ido perdiendo influencia río abajo del Roer. Sin mercado, cada pueblo tenía que ir más lejos con su cosecha, y ya no todas las cosechas fluían hacia Grifenheim y alimentaban a su gran población. Peor aún, el año pasado Lord Leon había estado construyendo una enorme fortaleza de piedra cerca de la unión de los ríos Roer y Griffin. Técnicamente estaba dentro de su derecho, ya que era su tierra. Pero la proyección de poder que le dio sobre los dos ríos más grandes del reino fue profundamente inquietante. León había sido una vez un partidario incondicional de sus padres, pero se había estado alejando desde el final del caos. Elaine observó cómo reunió a su propio grupo de aliados a su alrededor y esencialmente estableció un segundo tribunal superior en el reino dentro de su propia sede de poder. Sus agentes le dijeron que él estaba dentro de la ciudad en ese momento, pero que era raro verlo en la corte. Elaine estaba convencida de que su objetivo era fomentar una división en el reino. Aún no estaba claro para ella si él mismo aspiraba al trono de Grifenheim o si quería la independencia para avanzar solo hacia el oeste. Pero Elaine y Silas necesitaban contrarrestarlo. Cualquiera que sea la relación que tuvieron en el pasado, ahora se oponían directamente. Geralt podría ser un peón útil para ella en esto. La falta total de habilidades políticas sería un problema mucho menor cuando se colocara río abajo, cerca del borde de las tierras conocidas y completamente aislado. Quizá más tarde pudiera recuperarse por sí mismo, pero por ahora serviría mejor lejos de su ciudad. La nueva ciudad de Blackwood sería la línea de demarcación de Elaine. Un punto para cortar la hemorragia de poder hacia el oeste y un punto de partida para recuperar la iniciativa y atacar la base de poder de León en su lugar. El sur de Grifenheim estaba mucho más indeciso que las otras dos áreas. La población más baja y la falta de ciudades importantes hicieron que los nobles de Pocamonta estuvieran mucho más preocupados por su propia supervivencia que por cualquier juego político. Se mantuvieron en línea por ahora gracias a la promesa de una poderosa ayuda de la ciudad en tiempos de necesidad, pero en ese momento Elaine y su hermano tenían una influencia cada vez menor en la región sin lugareños leales en quienes apoyarse. Si bien el este y el oeste se mostraron firmes en su apoyo a sus respectivos bandos, el sur sería la clave para lograr el dominio en cualquier conflicto futuro. León ya había estado tratando de empujar allí, y en las regiones relativamente indómitas, sus hábiles soldados obtuvieron mucho apoyo. Incluso había intentado instalar a su sobrina en Blackwood, pero esa perdiz ya había sido abatida gracias a Silas. Incluso si Elaine todavía deseaba poder tener a su caballero mercante allí en su lugar. Probablemente también podrían haber construido una ciudad comercial mejor que Geralt. Un tira y afloja estaba a punto de comenzar, y Elaine iba a demostrar que Grifenheim se había mantenido fuerte a pesar de todo. Pero por ahora, necesitaba practicar su ajedrez. Elaine podría haber ganado ese partido, pero Geralt jugó de una manera muy diferente a lo que había visto antes. Casi la llevó a la derrota, y eso era completamente inaceptable para ella. Fin del capítulo 7.